Uno decía como, bueno, está como lejos del conflicto. Uno seguía tan tranquilo que a uno le contaban lo del Urabá y uno decía que eso está lejos, que eso acá no llega. Cuando en el 97 se topa uno con que la cosa no estaba tan lejana, que la cosa llegó y se nos presenta ahí, uno siempre decía, eso es en el Urabá, pero cuando en el 97 es que llegan a la puerta de uno a tocarle. Eran como las 3 de la tarde. Yo estaba ahí sentado afuera de mi casa cuando entraron, un poco en pangas y la gente corría y corría. 9 de ellos entraron disparando, intimidando al pueblo. Hubo reunión en la cancha del colegio, todo el mundo allá y todo el mundo asustado. En ese grupo vino el alemán. Se paró allá y empezó a gritarnos que ellos venían a quedarse, que venían a luchar por el pueblo atrateño, que en esos días iban a hacer una limpieza porque el pueblo estaba muy sucio. Como a los 4 o 5 días de estar allí, empezaron a desaparecer y matar gente. Entonces ya la gente se asustó y empezó a desplazarse, y a los que tenían referenciados no les daban permiso de salir del pueblo. Bojayá, migraciones y atentados a una cultura. Estamos en Testigo Directo con Rafael Poveda. 49 niños y 30 adultos muertos y más de un centenar de heridos dejó la explosión de un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las FARC. A través de la historia, Colombia ha sufrido una gran cantidad de guerras que han marcado y herido el escenario nacional. Entre esas guerras, los principales protagonistas han sido las FARC y el ELN como grupo guerrillero. Y a su vez, por otro bando, el Ejército Nacional, paramilitares y autodefensas. En 1997, a Bojayá llegó el grupo Autodefensa, quien decidió invadir esta población con la consigna de que quería despejar o limpiar la población y sacar a los integrantes de la UP para gobernar en sus tierras, pues se disputaba el dominio del río Atrato. Sin embargo, esta limpieza atrajo la presencia de las FARC. Y en el 2 de mayo de 2002, luego de un conflicto que ya llevaba y durante 3 días de conflicto y de enfrentamientos entre los grupos, se presentó lo que hoy conocemos como el atentado de Bojayá, la masacre de Bojayá, donde un cilindro bomba cayó sobre una iglesia que servía como refugio a los habitantes de la ciudad, de la población, que huían precisamente de ese enfrentamiento que tuvieron tanto integrantes de las autodefensas como de las FARC. Este atentado tuvo grandes consecuencias y murieron más de 80 personas, además de las que se vieron afectadas por temas de salud, producto de ese cilindro bomba que los afectó y les lastimó, les laceró su cuerpo. Esto es una mirada hacia esos múltiples conflictos y masacres que ha tenido escenario en nuestro país.
y que han afectado a la población más humilde. Bojayá es un municipio ubicado en el departamento del Chocó. Su cabecera principal es Bellavista y está conformada tanto de población civil indígena y población civil afrocolombiana. Esa población indígena está ubicada o divididos en 12 resguardos indígenas según el DANE y su población afrocolombiana corresponde al 50.26%. Sus sectores de producción está la agricultura y también la pesca y la ganadería. Dialogamos con el docente y sociólogo de la CUN, especialista en el conflicto armado nacional, Camilo Bravo. Podríamos iniciar hablando un poco acerca del conflicto armado y la creación de las FARC, al igual como sus ideales. Bueno, ok, creo que para revisar un poco la cuestión del conflicto armado es importante remontarnos a la década del 20, que es cuando, digamos, se empieza a generar unas violencias en Colombia a partir pues del cambio de poder entre liberales y conservadores, que digamos de alguna forma se va a acentuar fuertísimo con el asesinato ya en la década de los 30 de José Luis Gaitán. Con el asesinato de José Luis Gaitán, digamos que se va a empezar una persecución a los liberales, digamos de alguna forma, por parte de los conservadores, un poco más radical, a la que se venía dialogando o expresando hace un tiempo. Y eso nos va a llevar, como te decía hace un momento, a la década de los 40, finalizando los 40, cuando la violencia va a tomar unos matices bastante fuertes. Para el 57 va a llegar Rojas Pinilla al poder y va a tratar de hacer un armisticio con las guerrillas liberales que, digamos, de alguna forma estaban siendo perseguidas por la policía conservadora, toda la cuestión de los pájaros. Y estas guerrillas liberales que van a estar muy por el lado del Tolima, muy por el lado de los llanos, van a entregar las armas, pero van a empezar a incumplir, ¿no? El gobierno de Rojas empieza a incumplir este tratado y empiezan a asesinar a los líderes, digamos, de alguna forma sistemáticamente, pese a que habían entregado las armas, ¿no? Sin embargo, van a quedar, digamos, de alguna forma algunos vivos y para la década del 60 aproximadamente, entre 60 y 64, se va a consolidar un bloque de liberales, digamos, llamémoslo que ellos se hacen llamar puros. Puros quiere decir que no habían sido tocados por el comunismo, ¿no? Por la lógica del comunismo, y van a empezar a crear, digamos, de alguna forma un nuevo movimiento que va a ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, ¿no? Ellos van a tener un corte al principio entre Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, van a tener un corte ideológico de corte marxista-leninista, obviamente por lo que está aconteciendo al otro lado del mundo, en Alemania, que pierde la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética y los Estados Unidos como regentes del mundo, ¿no? En el sentido de estar peleando entre ellos. En este momento la guerrilla, digamos que la década de los 60 hasta los 90 va a tener una misma ideología, van a ser de corte marxista-leninista las FARC, ¿no? Porque pues están los helenos o está la misma M19, pero aquí nos estamos centrando en las FARC. Ellos van a tener un corte muy marxista-leninista, es decir, una construcción muy obrera en su ejercicio político, pero con una base muy campesina, ¿no? Que es una de las cosas que van a transformar con el tiempo. Va a plantearse, digamos, que una opción que es la toma del poder por medio de las armas, y hasta los 90, digamos, que van a tener una ideología concreta. En los 90 se cae el muro de Berlín, cae el muro de Berlín en el 89-90, 89 específicamente, y eso significó que ya esta guerrilla de las FARC no va a tener una financiación por parte de la Unión Soviética, sino que ellos van a tener que buscar una nueva financiación. Y en los 90 pues ya también empieza a plantearse un nuevo negocio que es la exportación de cocaína, y ellos ven como una opción de ligarse a este ejercicio de la cocaína como opción de financiamiento, y ya digamos que sus ideales podríamos decir que van a empezar a cambiar porque ya el marxismo deja de ser una opción
y ellos van a voltear hacia la cuestión bolivariana, ¿no? El sentido político de una guerrilla anclada en los ideales de Bolívar y pues con la misma misión digamos, de tomarse el poder. Entonces ellos van a ir mutando, digamos, de alguna forma en su proceso ideológico y cuando ya negocian con el gobierno Santos, pues ellos abandonan, digamos, de alguna forma su proyecto ideológico de tomarse el poder estatal por medio de las armas, central, ¿no? Porque ellos tenían diferentes escenarios de poder en otros lados, y deciden pues hacerlo por la vía de lo político. Entonces sí va a haber una transformación en su proyecto ideológico a medida que van pasando, que son 60, 70, 80, 90, casi 50 años de lucha armada que el mundo va cambiando y a medida que el mundo va cambiando ellos empiezan a cambiar sus ideales. Las Autodefensas Unidas de Colombia, también mejor conocidas como las AU, fueron una organización paramilitar que se creó entre 1997 y se desmovilizó en el 2006, dejando grupos disidentes como lo son las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo y algunos líderes de las AUC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, fueron una organización que es de extrema izquierda, la cual se basaba en el principio marxismo-leninismo. Se fundó en 1964 por Pedro Antonio Marín. Esta puso su fin en el 2016 al haber firmado el acuerdo de paz el 24 de agosto. Días posteriores a estos entregaron sus armas a la ONU y ahora tienen un movimiento político que a partir de este año será nombrado como los Comunes. Mi nombre es María Franco, tengo 53 años, vivo actualmente en la localidad de Usme, de la ciudad de Bogotá. Yo fui desplazada de Guamal-Meta en el año 1990 por un grupo armado que lamentablemente mataron a mis padres, a mi hermano, y por ese motivo nos tocó salir de la finca, dejar todo tirado y venirnos a Bogotá. Eso. ¿Tú nos podrías de pronto contar un poco de lo que sucedió el día que tuvieron que salir o las circunstancias en las que llegó el grupo armado al pueblo? Sí, por allá ocurrían matanzas seguido. Llegaban a las fincas, mataban a la gente porque no les colaboraban, eso decían. Y pues a nosotros nos tocó el 19 de agosto de 1990. Nosotras esa noche estábamos estudiando en Guamal, en el colegio de Guamal-Meta, y mis padres estaban en la finca, y llegó ese grupo armado y los asesinó. Y pues a raíz de eso nos tocó salir de la finca y venirnos para Bogotá, dejar todo allá abandonado. Cuando los asesinaron, ¿ustedes estaban amenazados o...? No nos habían amenazado. No. No sabíamos nada. No supimos por qué los mataron ni nada. Es decir, el grupo armado llegó sin avisar y... Sin avisar, sí, no supimos nada. ¿Por qué serían? No supimos los motivos. ¿Y por qué decidieron venir a Bogotá? Porque nos dio miedo quedarnos allá, que de pronto nos pasara lo mismo. Entonces, al matarnos a toda la familia, pues nosotros lo que hicimos fue venirnos. Donde una hermana que vivía aquí en Bogotá, en el Lucero, nos vinimos a vivir ahí donde ella. ¿En algún momento cuando llegaron aquí a Bogotá, tuvieron el apoyo del gobierno? No, en ningún momento. Y actualmente no han mostrado el caso, no han indagado a ver qué tan cierto es eso de la reparación de víctimas. Sí, en el 2013 fuimos y declaramos lo que pasó, y sí, nos vincularon al grupo, A la unidad de víctimas. A la unidad de víctimas, sí. Y ya estamos en el libro ese de la unidad de víctimas como desplazados y eso, pero no nos han reparado. Ahí estamos en espera. ¿En algún momento pensarías retomar nuevamente tu pueblo, volver? No, volver a vivir allá, no volvería. Pero tú has vuelto a ir. Hemos ido de pasada
y más que todo al cementerio, porque es que allá están enterrados mis padres, están en el cementerio de Guamal. Entonces vamos por ahí cada año, pero vamos más que todo a visitarlos a ellos. Y ya, nos devolvemos. Dentro de un contexto realista, ¿qué tan necesaria es la guerra en nuestro país y a qué sectores beneficia? Ok, mirándolo desde la perspectiva de la necesidad, pues no es necesaria, ¿no? Yo creo que ningún país plantearía la guerra como una necesidad. Sin embargo, si es parte de nuestro eto sociocultural desde el inicio de la formación de la República, ¿no? Que es donde uno creería que debería traer el concepto de guerra y de violencias que genera la guerra en sí misma, porque si tú recuerdas de pronto con la llegada con la llegada de la independencia, vamos a empezar a generar unas guerras internas liberales, federalistas, perdóname, contracentralistas, y un ejercicio constante de posición de uno sobre el otro, que después se va a replantear en la formación de los partidos políticos liberales y conservadores en una perpetuidad, ¿no? Hay una autora que se llama María Teresa Uribe, tiene un texto que se llama El republicanismo patriótico del ciudadano, el republicanismo patriótico del ciudadano armado, y ella plantea que al sujeto o al ciudadano en Colombia lo dotaron del ejercicio hacia la guerra porque le limitaron, pues digamos, de alguna forma el concepto de Estado-Nación macro y se lo delimitaron pues a su territorio, a lo que él podía observar, a su vecindad, digamos, de alguna forma, a su coterranidad, a sus vecinos, a ese contexto, y lo obligaron constantemente a tomar las armas en defensa de ese territorio. Le van a dar 4 discursos fundamentales o 3 discursos fundamentales: el concepto de ciudadano, que es el ciudadano, que no es el de un Estado-nación concreto, sino es un territorio específico. Por eso ya uno va entendiendo por qué, por ejemplo, en espacios como Cundinamarca, cuando tú pasas de una frontera geográfica a otra, o de un pueblo a otro, aquí son liberales y aquí son conservadores, porque así fue que se construyeron el etos sociocultural desde la perspectiva, como dice María Teresa Uribe, de un etos moderno, ¿no? El anclado en todo lo que es el conservadurismo, y el etos, el etos tradicional, que es totalmente el conservadurismo, y el etos moderno, que es el etos liberal, que constantemente han estado en guerra. Y esto pues obviamente va a beneficiar a unas élites específicas, ¿cierto?, que han detentado desde mi perspectiva el poder desde 1810, que se han ido mutando obviamente de acuerdo a lo que ha dado la historia, y han logrado perpetuar, ¿no?, una guerra histórica en Colombia que los beneficia a ellos, pero perjudica al 98%, yo creo que del territorio nacional. Formado en Colombia ha sido una problemática social que se presenta desde hace más de 60 años. Este conflicto ha causado la muerte de cientos de implicados y víctimas del conflicto. Este conflicto, en una magnitud de visión internacional, genera que no nos veamos como un país desarrollado, y como su consecuencia la tienen el desarrollo de Colombia como país. Principalmente estos grupos al margen de la ley, como una forma de operar, amedrantan, amenazan y matan a campesinos inocentes con el fin de apoderarse de sus tierras y agrandar sus territorios, ampliar sus rutas de narcotráfico, y con esto hacerse cada vez más fuertes. A campesinos que simplemente lo que hacen es cultivar y cosechar alimentos para la población. Este conflicto ha sido algo muy doloroso para el país y realmente para las personas que han sido víctimas. Este conflicto, a lo largo de sus 6 décadas, ha dejado millones de víctimas. Según el registro estatal, en lo largo de estas 6 décadas, alrededor de 8 millones de personas han sido desplazadas, lo que representa el 16% de la población actual, tomando como referencia los 50 millones de habitantes. Si hablamos de los muertos en Colombia a raíz de este conflicto, alrededor de 266.000 han sido muertos por este conflicto que se presenta. Es casi la misma población que habita en el área urbana de Sincelejo. De estas víctimas podemos hablar que alrededor de 215.000 han sido civiles,
y 46.000 han sido combatientes. Esto nos muestra la magnitud de nuestro conflicto. Un conflicto que para cesarlo es mejor buscar el camino de la paz para que pues Colombia también encuentre su desarrollo como nación. Tengo aquí unas fotitos, que es lo único que me quedó de recuerdo. Aquí una foto muy triste donde estamos en el cementerio enterrando aquí estamos todos mis hermanos, estamos enterrando a mis padres. A pesar de todo lo que uno vivió y sufrió, pues que hay que seguir adelante, tratar de olvidar y de perdonar, y porque la vida sigue, entonces toca buscar un nuevo futuro y seguir adelante, seguir viviendo y seguir luchándolo. Y gracias a Dios nosotros ya como que logramos olvidar y logramos perdonar, y aquí estamos, ya estamos mejor, estamos más, ya olvidando todo y estando un poco más tranquilos. Estamos mejor con mi familia, todos reunidos, gracias a Dios, ahí vamos adelante. Colombia, a través de la historia, ha vivido diferentes hechos que han herido a la población. Durante años, el gobierno ha ignorado a las víctimas del conflicto armado. Bojayá, un claro ejemplo del conflicto armado que vivimos en nuestro país. Debemos concientizarnos y ser actores del cambio de nuestra historia.